Hola chicos, ahora vamos a ver cómo hacemos para analizar y representar gráficamente esta función lineal. Bien, entonces, lo primero que hacemos es detectar quién es m y quién es b. Ustedes observen que m es menos 2/5 y b es igual a 1. Entonces, m, como es negativo, es menor que 0. Entonces decimos que esta función es una función decreciente. B me va a indicar el punto de intersección de la función con el eje Y. Entonces acá yo voy a poner que ese punto es 0, punto y coma 1. 0 para X, 1 para Y. Ahora voy a encontrar la raíz. Recordemos que la raíz o 0 de una función se encuentra cuando Y es igual a 0. Entonces voy a reemplazar 0 en mi función original y yo voy a ordenar nada más. Y voy a despejar X. Entonces me va a quedar menos 2/5 de X. Ese 1 que está sumando pasa restando. Y este menos 2/5 está multiplicando la X, por lo cual va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces tengo menos 1 dividido menos 2/5. Entonces ahora digo, menos por menos es más, 1 por 5 es 5, 1 por 2 es 2. Me quedaría 5 medios. Recuerden que esta sería la raíz y el punto de intersección con el eje X va a ser el punto 5 medios 0. Recuerden siempre que los puntos se denotan como X y siempre en ese orden, nunca al revés. Una vez que tenemos el análisis realizado, vamos a representar gráficamente esta recta utilizando la técnica del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a representar mi eje Y. Ahora represento el eje X. Un poquito más arriba. Ahí está. Coloco los nombres de los ejes. Eje X, eje Y. Voy a colocar algunos números sobre mis ejes. Recuerden que no pueden ser gráficos mudos, es decir, tienen que tener números, tienen que tener los nombres de los ejes. Deben ser muy prolijitos también. Y muy cuidadosos en la gráfica. Bueno, voy a empezar a graficar utilizando la técnica del desplazamiento. Entonces, observen que primero me fijo cuál es la ordenada al origen. La ordenada al origen es 1, positivo. Quiere decir que el punto 1 sobre el eje de la Y va a ser el primer punto que pertenece a mi recta. Ahora, me fijo en el denominador. El denominador es 5, por lo cual, desde donde estoy ubicada, corro 5 lugares hacia la derecha, siempre hacia la derecha. Entonces vengo para acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que estoy ahí, me fijo en el numerador. Observen que el numerador es negativo, por lo cual tengo que bajar. ¿Cuántas unidades? 2, porque tengo un 2 en el numerador. Entonces, desde donde estoy, cuento 2 lugares hacia abajo. 1 y 2.
y ya encontré el segundo punto que pertenece a mi recta. Lo único que me queda por hacer es simplemente trazar una recta que pase por esos dos puntos, ¿sí? Y acá, vamos a ver por acá, y ya la extiendo. Porque no es una semirrecta, es una recta, ¿sí? Entonces, ustedes observen que tiene que pasar perfectamente por esos dos puntos que yo he señalado, y no puede empezar en un punto y terminar en el otro porque estaríamos trazando un segmento. Y si empiezo en un punto y continúa, estamos en una semirrecta. Recuerden que la recta no tiene ni inicio ni final, entonces tenemos que extenderla hacia los dos lados. Y ahora empezamos a verificar. Decimos, a ver, según nuestro análisis, nuestra función debe ser decreciente. Uy, esperen un segundito, ahí está. Nuestra función debe ser decreciente. Entonces, si yo me paro encima de la recta y empiezo a caminar, veo que es decreciente, ¿sí? Entonces, cumplimos con ese objetivo. Me dice que el punto de intersección con el eje de las Y es 0, 1. Entonces, 0 para X, 1 para Y. Ustedes observen que sí se cumple. Muy bien. Y que el punto de intersección con el eje de las X es 5 medios, 0. 5 medios, si nosotros encontramos ese valor con la calculadora, es 2,5. Entonces, fíjense que acá tiene que pasar perfectamente por 2,5. Obviamente que ustedes en su hoja van a ver estos errores que yo cometí acá no se cometen. Aquí es muy difícil para mí representarlo gráficamente, ¿sí? Pero fíjense que ustedes les tienen que verificar perfectamente este punto. Bueno, chicos, de esta manera hemos visto un ejemplo más de representación gráfica y análisis de una función lineal. Nos vemos en la próxima clase.